Señor. Así es que nos quedamos ahí en Mateo capítulo 5. Gloria al Señor en las bienaventuranzas. Vamos a darle un pequeño repaso. Algo bien importante, de suma importancia, que mencionaba nuestro pastor hace 8 días, ¿verdad? Que a mí se me había pasado, pero gracias a Dios porque al pastor no se le pasó. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice ahí en los primeros versículos? Mija, ¿me pones, Mateo? Sí, ok, amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte, ¿verdad? Así como Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, a recibir la ley de Dios, la ley perfecta de Dios, ¿verdad? Así también subió nuestro Señor al monte. Pero para recibir algo mejor todavía. Amén. Para recibir algo mejor, para recibir la ley del Espíritu. Y para eso quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8. Gloria al Señor, porque esto está conectado aquí con Romanos. Amén. Romanos capítulo 8. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? Hermano Ronnie, ¿qué era imposible para la ley? Librarnos del pecado y de la muerte. Era imposible que nos diera vida, ¿verdad? Era imposible que nos diera vida. Por eso el apóstol Pablo recibe la revelación directamente de Jesucristo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y comienza a escribir. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar por los que no vinieron hace 8 días. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas y le dimos un buen repaso, pero siempre a la Escritura, entre más le damos, más le sale, ¿verdad?
es como la peña de agua. Amén. Dice la escritura que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La hermana Cancino hacía una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significaba el versículo 3? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu, hermano Carlitos? ¿Se acuerda? Bueno, yo soy uno. Y yo soy el segundo. Amén. Sí. Hermano Rizo, ¿sí se acuerda? Tenemos necesidad del amor, de la misericordia de Dios todos los días. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué más dijimos? Que las bienaventuranzas eran ¿qué? ¿Era una qué? Era una ética, ¿no? ¿Y qué es una ética? No me vean así. ¿Qué es una ética? Hermana Lori, ¿no se acuerda? ¿La ética del cristiano? Sí. Amén. Sí. Hermano Pablo, ¿se acuerda? ¿Qué era una ética o qué es la ética? ¿La ética del cristiano? Bueno, llega yo ahí. Todavía está meditando en el versículo 1. Es un conjunto de reglas simplemente, ¿verdad? Que el Señor vino a establecer. Es un conjunto, es una nueva manera de vivir, ¿verdad? Es una nueva manera de vivir. ¿Sabe lo que el Señor vino a hacer con nosotros? El Señor vino a darnos una nueva identidad, ¿verdad? Y me ponía a pensar ahora eso, porque no solamente el mundo está careciendo de identidad, sino muchos que están en la iglesia también carecen de identidad. Hermano Usaida, ¿qué piensa usted de eso? Una formalidad, una costumbre, una manera de ser, de vivir, Sí, pensar, claro. formalidad. Pero ¿qué piensa usted de la identidad del cristiano, de la identidad de la que se sufre todos los días y poco se habla? Bueno, viene siendo como algo personal de uno, de que uno decida hacer algo. Es como decir, como el libre albedrío, ¿no? Es saber hacer lo bueno y saber hacer lo malo, ¿no? Escoger uno, ¿entiendes? Y coger una identidad, saber quién es uno y lo que uno quiere hacer. Una forma de vivir. ¿Sabe que el diablo nos había quitado la identidad de nosotros? ¿Verdad? En el Edén, nosotros entregamos nuestra identidad. Como dijo el pastor, le dimos nuestra silla a Satanás, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo dice, lo pone un poquito más, ¿cómo le diré? Un poquito, lo adorna un poquito, porque dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ni siquiera eso hicimos.
Ni siquiera nos vendimos, porque ¿qué recibimos nosotros? Cuando usted vende algo, usted recibe algo, ¿no? Pero ni siquiera eso recibimos. Yo más bien dicho, diría, nos regalamos al pecado. ¿Verdad? Entregamos entregamos nuestra identidad, entregamos lo que nosotros éramos. La Biblia dice que Dios nos puso eternidad en el corazón. Eso lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Entonces el hombre, cuando Dios lo hizo un ser eterno. No lo hizo para que muriera, sino lo hizo para que viviera. ¿Verdad? Lo hizo para que viviera. Pero el hombre fue engañado. ¿Verdad? Y cuando fue engañado, pues el Señor tuvo que hacer lo que tenía que hacer. En una predicación me acuerdo que el pastor estaba mencionando de una persona que ha sido la única, que esa persona nació más bien para morir. Y esa persona es Jesús. Jesús nació para morir. Jesús nació para ocupar nuestro lugar. El Señor nos hizo, en Génesis dice que el Señor nos hizo, ¿verdad? Dice, formó al hombre de la tierra y lo hizo y sopló el aliento, ¿verdad? Y fue un ser, y fue el hombre un alma viviente, ¿verdad? El Señor no nos hizo para que nosotros muriéramos. El Señor nos hizo para que nosotros viviéramos. ¿Se imagina usted dónde estuviéramos nosotros si no hubiera entrado el pecado? Porque la Biblia dice que por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Todos nosotros pecamos y por lo tanto, ¿verdad? Por el pecado entró la muerte. Cuando el joven rico que nos habla Marcos, dice que él vino corriendo a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿verdad? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, ¿los mandamientos lo sabes? Le dijo, sí, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿verdad? Pero como que le exageró ahí tantito, ¿no? Porque si eso hubiera sido cierto, en otras palabras, él decía, bueno, pues malo no soy, ¿verdad? Si él hubiera cumplido los mandamientos de la ley, la Biblia dice que el que cumpliera los mandamientos no moriría, ¿verdad? Mas sin embargo, él viene corriendo a Jesús y le dice, ¿qué haré para para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Entonces quiere decir que algo no estaba haciendo bien. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué hizo el Señor? La Biblia dice que el Señor cuando lo vio le amó, porque el Señor así es, ¿verdad? El Señor ama a los ricos no le aman a Él, pero Él ama a todos los ricos, ¿verdad? Pero todos los que le amamos a Él, somos ricos, amén. Bendito sea el Señor. No esta vez, sino la vez que pasó, hablaba con mi hermano acerca de eso, ¿verdad? Porque
Y yo sé que en su corazón tiene el deseo y la necesidad de servir a Dios, pero lo quiere hacer a su manera. Y yo le explicaba, le digo, mira, uno por más bien que se porte, no puede uno agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en la carne. Y cuando uno se esfuerza en hacer algo para Dios en la carne, es lo peor que uno puede hacer. La Biblia dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, ¿verdad? ¿Lo dice así o no lo dice? ¿Verdad? Lo mejor que yo puedo hacer, ¿verdad? Por eso están los narcos que matan a medio mundo, pero al pueblo donde ellos viven le dan comida, arreglan las calles, ¿verdad? ¿Qué más? Les dan un montón de cosas a la gente, ¿no? Para que la gente los tenga por buenos, ¿verdad? Es la necesidad del hombre, querer hacer algo bueno, pero todo eso no sirve delante de Dios. Pero el Señor establece una nueva ética en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué dice bienaventurados los que lloran? ¿Será que cualquiera que llora? ¿No le parece una frase muy simple? ¿No te parece una frase muy simple, hermano? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué nos dices de eso? ¿Puede ser una persona que nomás que llora así o...? Los que sufren por causa del Señor. En el mundo mucho lloran. Los borrachos lloran. Los narcotraficantes lloran en su momento. Pero el que se quebranta en el espíritu, porque aquí estás hablando de las reglas basadas en la ética del espíritu, las bienaventuranzas. El que llora, el que le clama a Dios, ese recibirá consolación. El que llora a Dios. ¿Qué otra palabra podemos usar aquí en lugar de llorar? Bienaventurados los que Quebrantan su corazón. los afligidos, ¿no? Los afligidos, los que se arrepienten. Amén. Bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere de los mansos? Bienaventurados los mansos. Bueno, es como los que son pacientes, que esperan en Dios, que confían en Dios. Porque hay gentes que se ven muy mansos, pero si usted le escapa un poquito, tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? No son mansos. Hermano, allá en el mundo a veces me encontraba gente que eran como muy calmados y todo, pero usted los hacía enojados, tenía que tener mucho cuidado, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Usted quiere recibir la tierra? Por heredad. El cielo, ¿no? ¿Para qué queremos la tierra, no? Mas sin embargo, a Israel le van a dar la tierra. Ellos recibirán, dice, la tierra. Es que Dios tiene dos pueblos, ¿verdad?
Muchas personas creen que solamente hay un pueblo, pero Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel y el otro es la iglesia, ¿verdad? Y Dios tiene planes para los dos. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué decíamos de este texto, hermanos? Hace 8 días, los que se acuerdan. Bienaventurados los que, los que tienen hambre. Así no es hambre física, sino hambre espiritual, hambre de justicia. De ser como Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? No está hablando de hambre física, ¿me entiendes? ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? Hablábamos de la justicia de Dios, pero ¿qué es la justicia de Dios? Jesús les dijo a los fariseos que eran ciegos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Que no eran ciegos. Que no eran ciegos, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Que decís, ves, vuestro pecado permanece. Ellos decían, no, pues nosotros conocemos la ley, ¿verdad? Nosotros la sabemos en hebreo, en arameo, hasta en latín, ¿verdad? Y ellos pensaban que conocer la ley era conocer a Dios. ¿Será que muchas veces estamos nosotros de esa manera? Decimos, conocemos la ley. ¿Conocemos la ley? ¿O conocemos al Dios de la ley? ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Conocemos la ley o conocemos al Dios de la ley? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y necesidad de hacer el bien. El bien. Decía la hermana Carmen, ¿cómo yo puedo perdonar a una persona? ¿Cómo puedes perdonar a una persona, hermano Hugo? ¿Con tu perdón? ¿Por qué? Es difícil uno perdonar un poquito uno mismo. En realidad no perdonas. Eso tiene que venir Dios y hacer limpios a veces para poder uno realmente perdonar de verdad. ¿Cómo perdonas, hermano Cancino, cuando te ofenden? Hablando ahí de eso bienaventurado, pienso que es una nueva naturaleza en la persona. La antigua naturaleza era andar en la carne. Y la nueva naturaleza es el espíritu, es de perdonar uno al Señor. Pero cuando te ofende alguien, ¿cómo perdonas? La nueva naturaleza más porque en la antigua, antes no podías perdonar. Te ofendían, te vengabas de la persona. Así era la antigua naturaleza que teníamos nosotros. Ahora en Cristo, nuevo, como Él nos perdonó, así perdonamos. Pero a veces perdonamos nomás a lo que nos conviene, hermano, a veces. ¿Me entiendes? No porque me cae bien o así. No, se perdona todo. ¿Has perdonado, Enrique, has perdonado? ¿Con qué perdón? En mi
experiencia personal, hermano, muchas veces ha tenido que venir Dios a ministrar mi vida para poderme ayudar, porque es como un muro en el que muchas veces, aunque quieres, chocas y chocas y chocas y chocas. Entonces viene Dios y comienza a ministrarte, a hablarte de muchas maneras y te empieza a enseñar, porque Él nos enseña a perdonar. Muchas veces nos recuerda la manera con la que Él nos perdonó, muchas veces nos recuerda o nos hace ver la necesidad o muchas veces nos ata. O sea, hay muchas maneras con las cuales Dios nos enseña el perdón. Entonces yo creo que es así como logramos, ya cuando logramos comprender el perdón de Dios. O sea, no es algo, yo creo que se da nomás así como, ya perdona, no. Entonces digo, bueno, por lo menos mi experiencia personal muchas veces ha tenido que venir Dios a decirme, hey, no te perdoné, hey, recuérdate de esto. O cuando uno quiere sacar un sentimiento, dice, hey, cálmate, detente. Y nos ministra y nos enseña. Entonces logramos lo que nosotros con nuestros sentimientos no podemos lograr. Entonces, como dice el hermano, borrar todo. No hay otro camino. Tienes que olvidar todo, borrarlo y empezar de nuevo. Yo creo que esa es la oportunidad que nos da Dios todos los días, poder empezar de nuevo. El amor cubre multitud de pecados, hermano, y pueden ser faltas también. Entonces, amarnos sinceramente. Pero ¿de qué manera? Por decirlo, yo no conozco nada de Dios y yo tengo una pregunta y te digo, oye, a mí me ofendieron, ¿cómo puedo yo perdonar? Tratas de hacer a la persona hablar, analizar la situación. Y como cristianos, hijos de Dios, el Espíritu Santo da las palabras para que puedas llegar a la raíz de esa situación, porque yo he estado en esa situación y así es como Dios me ha dado palabra para que ellos puedan llegar al punto de perdonar y enseñarles el amor de Dios, porque es el amor de Dios, pero no hay otra cosa que pueda ayudarnos a poder perdonar a la persona. Eso pasa en los matrimonios. Cuando llegamos al Señor, por ejemplo, yo tenía que perdonar a mi esposo para poder empezar una nueva etapa. Pero con todo el daño, con todo el cesar, primero también Dios tiene que sanar el corazón de la persona individualmente para que pueda abrir su corazón al amor de Dios. O sea, es que es un proceso todo lo que... Sí, hermano Ronnie. Y creo que cuando hablamos de perdón y ha pasado algo grande, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos en la lógica de no perdonar porque es algo grande lo que ha pasado, ¿verdad? Y creo que comenzamos, es como llenar una bolsa, nuestro recipiente, comenzar a llenarlo de odio, de rencor, de deseo de hacer el mal, ¿verdad? Entonces, comenzamos y llenamos esa bolsa, ¿verdad? De todos esos sentimientos, ¿no? Esos sentimientos ahí. Entonces, creo que el principio del perdón tiene que llegar con el punto en el cual nosotros, digamos, el punto del dolor, en el cual nosotros, digamos, ya no aguanto, y no buscamos primero a la otra persona, buscamos a Dios, ¿verdad? Buscamos a Dios, que es el único que puede comenzar a sacar eso de nuestra vida. Es necesario que Dios saque eso de nuestra vida. Mientras nosotros no tengamos odio en nuestro corazón, en ese recipiente que nosotros tenemos, mientras nosotros tengamos rencor, mientras nosotros
tengamos deseo de venganza en nuestro corazón, el perdón no va a llegar. Entonces Dios tiene que hablar en nuestra vida, ¿verdad? Y sacar todo eso y meter ese amor de Él, meter ese amor de Él, meter ese deseo de decirle al hermano, ¿sabes qué? Ya se me olvidó eso, o ese hermano, porque no es fácil, ¿verdad? Pero decirle, para que en realidad salga del corazón, ¿verdad? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el nuevo nacido, como dice el hermano, ese sentimiento que vamos a entregar de perdón, para que sea genuino, tiene que venir primero de parte de Dios, ¿verdad? Estar en nuestro corazón y poder externarlo, ¿verdad? Porque esa es la única forma que nos dé el verdadero perdón, pienso yo, con nuestro corazón, nuestro recipiente lleno de esos sentimientos, creo que no vamos a lograr. Sí, el Señor nos da por eso les decía hace un principio, pero que el Señor nos da una nueva identidad, ¿verdad? Una nueva manera de vivir. Ya no empleamos nuestro yo, ¿verdad? Ya no empleo mi yo para perdonar al hermano. Porque si yo empleo mi yo para perdonar a mi esposa, eso no es ni perdón, ¿verdad? Pero el Señor nos capacita a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo nos habilita para nosotros perdonar, no con el perdón de nosotros, sino con el perdón de Él. ¿Cómo nosotros amamos? Si antes no amábamos ni al gato, ¿no? Ni al perro que lo teníamos ahí, no lo amábamos, ¿verdad? Mas ahora, ¿con qué amor nosotros amamos? Con el amor de Dios, ¿verdad? ¿Con qué nosotros nos vestimos? ¿Quién nos puso las vestiduras? De Él. Cristo. ¿Verdad? Claro, por medio del Espíritu Santo. Sí. Es que a mí me hizo recordar de algo así que yo viví de juventud, por ejemplo, cuando yo no había aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Cuando yo estaba en el mundo y cuando la persona que asesinó a mi padre, pues siempre en mi mente hubo como una sed de venganza y era como una película que yo tenía en mi mente. Cómo yo iba a llegar a cobrar aquello que le habían hecho a él, ¿verdad? Y yo muchos años así me la pasaba y pensaba cómo le iba a hacer cuando me encontrara y yo supiera dónde él estaba y todo así. Y ese yo lo guardaba en mi corazón, yo no decía a nadie, ni a mi esposa era nadie. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, yo ni cuenta me había dado, y dice que yo ya había perdonado, yo no me había dado cuenta cuando yo vine a Cristo que Él ya me había perdonado, porque en eso ya no existía en mi corazón, ¿me entiendes? Ya no estaba en eso. Pero un día yo, estando meditando en esas cosas, el Espíritu Santo me dijo así, me dijo así, oí como su palabra que me dijo, oye, aquella venganza que tú ibas a realizar, ¿y qué va a pasar con eso ahora? Fíjese cómo me confrontó, ¿verdad? Entonces yo contesté en mi mente, dije, no, pues ya no, Señor, ya no, ya me perdonaste, ya lo perdoné. Y yo ya no me acordaba de eso, ¿no? Porque para mí, ya cuando Cristo me transformó a mí, me cambió la mentalidad, yo ya lo había perdonado, pero yo no me había dado cuenta todavía, hasta que Él me confrontó y me hizo la pregunta, bueno, como si fuera persona, y pues claro, ahí es que yo estaba cosiendo ahí una máquina de coser que tengo y empecé un yodo, pero ya hace años de eso, hace muchos años, pero verdaderamente cuando nosotros
si viene la misma naturaleza, eso viene automático, hermano, nosotros también, porque si nosotros, si él nos transformó y Él nos perdonó y nosotros estamos conscientes de eso, pues eso ya no debe de existir. Aunque muchos dicen, no, pues yo me hicieron un daño, y yo perdoné, pero eso a mí, eso no se me olvida, porque eso jamás se me va a olvidar. Y yo pienso que el enemigo, Señor, reprende no es así. Usted tiene que de verdad perdonar, porque hasta me hace pensar en G. Ávila, cómo él perdonó al que mató a su hija también. Y eso es algo que él testificaba, decía que él lo había perdonado. Sí, claro, lo había perdonado, pero con el perdón de Dios, con las herramientas de Dios. No fue él, sino que él, pues Dios lo tocó así, fue así. Amén. Sí. Esta vez que fui a México, hablaba con la cuñada de mi hermano y pues le dije sus 2, 3 cositas, ¿verdad? Le digo, necesitas ir a la iglesia, ¿verdad? Y pues digo, pues, ¿qué me puede decir? ¿No? Y busqué la manera, ¿verdad? Para hablar con ella, le digo, necesitas acercarte a Dios. Le digo, ¿por qué estás enojada con Dios? Parece que le leí el pensamiento. Es que a veces, pues, ¿verdad? Uno va dispuesto, yo siempre dispongo mi corazón para hablar con personas posiblemente no desconocidas, pero conocidas, ¿verdad? Que conocen de las cosas de Dios, mas sin embargo no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y le hice una pregunta sencilla. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tienes con Dios? ¿No? Y de repente como que no se la esperaba esa. Y se le empiezan a caer sus lágrimas. Es que me hicieron algo y no puedo perdonar. Le digo, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la ofensa, le dije, tú sabes bien que Dios te puede sanar tu corazón, ¿verdad? Y estuve un ratito hablando con ella. Pero mi deseo es que, como dice la Escritura, si haces volver a uno descarriado, pues has hecho algo bueno, ¿no? Y le digo, no se te olvide que Dios no tiene la culpa de tus problemas. Somos nosotros los que causamos, ¿verdad? Y yo sé que ella tiene resentimiento con Dios porque en una ocasión me dijo que la habían abusado. Y dice, ¿dónde estaba Dios? Le digo, pues Dios estaba allá a tu lado. Lo que pasa es que, ¿verdad? Eso depende del plan de Dios. No depende del plan tuyo ni el mío, ¿verdad? Entonces, cuando una persona fue abusada así o tuvo un trauma bien terrible, bien tremendo, le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener sabiduría de Dios para hablar con ellos, porque puede la cosa voltearse muy fácilmente, ¿verdad? Y le hablé, le digo, mira, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti, Dios te quiere salvar, ¿verdad? Y, sí, yo sé. Entonces,
le digo, pues voy a pedirle a Dios que te ayude, ¿verdad? Porque más no puedo hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo soy bienaventurado cuando ya no me preocupo por mí mismo, sino que quiero hacer algo por mi prójimo, ¿verdad? Aunque a veces ellos se niegan a recibir el bien. Pero, de todos modos, hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que se pueda. Porque no todos reciben el bien, no todos reciben la palabra de Dios. Usted trata de invitarlos a la iglesia. Oye, mira, te invito a la iglesia, usted quiere hacer una buena obra. Y ellos, no, simplemente no quieren nada con Dios. Porque su identidad todavía no ha sido recuperada, ¿verdad? Espero que no haya alguien aquí con problemas de identidad, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hecho para Él, ¿verdad? Dios nos hizo para Él. Somos de Él y para Él, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos hizo, dice la Escritura, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? La gente dice, no, yo soy dueño de mi vida y soy dueño de esto. No es dueño ni de su vida, ni de sus manos, ni de sus pies, ni de nada, ¿verdad? Todo es del Señor. Dios se lo dio, ¿verdad? Y algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que nosotros hacemos. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad, ¿verdad? Por eso vale la pena servir a Cristo, ¿verdad? Escuchaba la predicación de un hermano, porque a veces digo, Señor, no quiero pecar, yo no quiero pecar, ¿verdad? No quiero hacer el mal. Y le oraba al Señor. Entonces, escuché la predicación del hermano y me tocó el corazón porque dice, usted no es un pecador, ¿verdad? Él ponía una definición de lo que es un pecador, ¿verdad? Un pecador es una persona que día y noche está maquinando en su mente hacer el mal, ¿verdad? Ese es un pecador. Que se acuesta enojado porque no hizo más mal del que quería hacer, ¿verdad? El que come pan, el que le gusta el pan, no es panadero, ¿verdad? El panadero es el que hace el pan, como el hermano Carlitos, ¿verdad? Bueno, hacía, ¿no? Ya no. Ya no. ¿Verdad? Es así de la misma manera, ¿verdad? El pecador es el que hace, el que está continuamente pensando, hacerle mal, hacer esto, y todo mal. Eso es el pecador. Y decía, entonces, ¿por qué el cristiano comete pecados? ¿Verdad? ¿Sabe lo que es usted? Decía el hermano. ¿Sabe lo que es usted? Es un santo defectuoso. Y, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos el mal, pues venimos al Señor y le pedimos al Señor perdón, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda y nos limpia, ¿verdad? Y endereza nuestro camino. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo leer algo más? Sí, hermana. Segunda de Corintios 2:5, a ver. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él,
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amén, gloria al Señor. Perdonar. ¿Por qué podía perdonar el apóstol Pablo, hermano? ¿Por qué podía perdonar él? Por amor. Porque se había entregado a Cristo, hasta los zapatos lo entregó a Cristo. Y cuando nosotros perdonamos de corazón, tenemos esa libertad en nuestra Amén. que lo podemos sentir. Claro, Porque si nosotros no perdonamos, eso está ahí, eso es una atadura. claro. Está en el alma. Sí. Pero eso lo puede ser Cristo. Amén. El bien es para el que perdona, no para el perdonado. Para el perdonado le da igual si lo perdona o no. El bien es para el que perdona, ¿verdad? Ese es el que se sana. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos de limpio corazón hay aquí? Levante su mano. Veo algunos dudosos aquí. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, pues, ¿no? Los que procuran la paz, ¿verdad? Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que decía el hermano Enrique, ¿verdad? Bienaventurados los que son perseguidos, ¿verdad? Por causa del Señor. Bienaventurados sois sois cuando por mi causa os vituperen. Dice por mi causa, no por la causa de uno mismo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos la culpa que nos persigan y no es por el Señor, por malvados. Pero dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gloria al Señor. No sé si usted ha vivido una experiencia de esa índole o de ese, ¿verdad? Que lo persigan por causa del Señor. Pero yo he visto a mi padre que sí le han dicho unas 2, 3 cositas por ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios que puede amar con el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Yo creo que es un buen ejemplo. No porque sea mi papá, ¿verdad? Pero si mi papá fuera un canalla, también lo diría aquí. Pero no, él, gracias a Dios que puedo ver a través de él el amor de Dios. El amor de Dios para con los demás, ¿verdad? Y a veces que lo engañan a él, lo engañan una y otra vez, pero bueno. Le digo, papá, ¿por qué te dejas? Pero a veces dice, déjalo. Si es que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en esta ética